Hola a todos y todas, estamos aquí para tratar de introducir el tema de discusión para la clase de esta semana, la clase 8, titulada para descolonizar la teoría espacial crítica, y os voy a hablar un poco de algunos cambios que han habido en nuestra propuesta para la clase. Os voy también a hablar un poco de la propuesta de la clase y además os voy a plantear algunas líneas de reflexión que a nosotros nos parece podrían ser trabajadas en el foro de la clase. Pues básicamente nuestro punto de partida para la clase son algunos debates específicos en el campo de estudios espaciales o urbano-espaciales o hasta de la geografía urbana y de la sociología urbana, y tienen que ver, son unos debates que tienen que ver con las teorías que hasta la fecha han sido las más difundidas y más conocidas en estos campos del conocimiento. Y claro, hablamos de teorías que son no tan críticas como por ejemplo la de las ciudades globales, pero también de teorías y teóricos muy críticos, muchos de ellos vinculados al marxismo, como por ejemplo Gilles Lefebvre o David Harvey o hasta mismo Mike Davis. Y claro, han habido algunas críticas desde una perspectiva postcolonial a estos autores y autoras, y la crítica es básicamente la siguiente. Se ha dicho que todas las teorías que han hecho tienen una pretensión de universalidad, pero han sido reiteradamente basadas en realidades urbanas o realidades espaciales muy específicas, muy particulares. Y coincidentemente estas realidades particulares y específicas en las cuales se basaron estas teorías son aquellas de Estados Unidos y de Europa Occidental. Y bueno, entonces lo que hacemos es, la propuesta es leer dos autoras que han hecho este tipo de crítica a la producción teórica en el campo de los estudios urbanos y espaciales, y pues nos interesaría abordar e entender esta crítica específicamente, pero también nos interesaría ponerla en contacto y en tensión con los contenidos que hemos visto hasta ahora en el seminario, especialmente colocar estas propuestas interpretativas postcoloniales fundamentalmente basadas en Chakrabarty, en tensión con el pensamiento de colonial latinoamericano, del programa o red modernidad colonialidad, y también en tensión con propuestas clave de la teoría de la dependencia y sus teóricos. Bueno, os hablo un poco de los dos textos obligatorios para la clase. Vamos a centrarnos en estos dos textos, y yo creo que para una lectura crítica de los dos textos no hace falta más material de lectura para la clase. Creo con lo que hemos leído hasta la fecha tenemos suficiente material y densidad crítica para un abordaje crítico de las propuestas de las dos autoras. Por entonces, los dos textos obligatorios son los textos de Anania Roy sobre las metrópolis en el siglo XXI y una entrevista con Jenny Robinson sobre su libro titulado Ciudades Ordinarias. Anania Roy es indiana, radicada en Estados Unidos, al paso que Robinson, sudafricana, radicada en el Reino Unido. Y de qué es, o sea, hablan de varios temas, pero las dos lo que nos están diciendo básicamente es eso, es que hay que haber un cambio en la manera de teorizar sobre las ciudades, sobre lo urbano y sobre el espacio. Y este cambio pasa necesariamente por incluir, o mejor, por reconocer la importancia de ciudades y de realidades espaciales fuera de Estados Unidos, fuera de Europa Occidental, fuera de Occidente.
Pero claro, yo creo que hay la manera como lo hacen, sobre todo como lo hace Robinson, genera tensiones con propuestas que también son críticas al pensamiento occidental. Por ejemplo, Robinson nos invita a pensar en un mundo de ciudades ordinarias. En contra de los rankings de ciudades, de considerar que unas ciudades son más globales que otras, él nos propone que todas las ciudades son igualmente ordinarias. Y al hacerlo, además de criticar a teorías como las teorías de las ciudades globales o de las ciudades mundiales, también critica los teóricos de la dependencia o algunas proposiciones centrales de los teóricos de la dependencia. Roy, por ejemplo, critica de manera, yo creo, interesante la utilización o la vigencia de las categorías centro-periferia para pensar el tema de las ciudades. Entonces, yo creo que estas dos lecturas pues son muy relevantes porque están criticando y señalando problemas en teorías que son ancladas en la realidad de Occidente, pero a la vez también están tangencialmente criticando al pensamiento o una producción intelectual muy relevante para Latinoamérica, sea aquella basada en la teoría de la dependencia o aquella que de una manera o de otra opera o trabaja desde las categorías centro-periferia. Entonces, bueno, los dos textos que siguen obligatorios para la clase son estos dos que he mencionado. Los otros dos que figuran como obligatorios en el programa ahora serán textos de lectura opcional, que son los dos, el texto de Quijano y el de Miñolo, y el texto que figuraba, los capítulos del libro de Mike Davis, que figuraban como opcionales, bueno, ya no serán considerados como parte de la clase. Pero bueno, aún así estarán disponibles para aquellos y aquellas que quieran leer los capítulos o hasta el libro entero. Bueno, dicho eso, espero que prosigamos como hasta ahora con muy interesantes y enriquecedores debates y discusiones. Y bueno, es eso. Muchas gracias y hasta luego.